Hola familias, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Bueno, el vídeo de hoy no va a ser para enseñaros nada ni para hacer ningún DIY ni nada. Simplemente os quería comentar, como habéis visto en el título, pues el problema que tuve con la cuenta de Gmail y por ello también afectó a mi canal de YouTube. Bueno, os voy a contar más o menos un poquito cómo fue. El viernes pasado, día 3, que Javier se me asomó por ahí. El día 3 tenía preparado yo un directo para hablar de la pintura de la encimera, ¿vale? Era un directo que tenía programado en YouTube y que también lo había puesto en Instagram con un enlace directo. Antes de eso ya había recibido un supuesto correo de colaboración que venía con un archivo adjunto y cuando yo lo tenía en el ordenador, intenté abrirlo y me metieron un virus en el ordenador. Ese virus lo que hizo fue hackearme mi cuenta de Gmail, por lo tanto accedió a todo lo que yo tenía asociado a mi cuenta de Gmail. Cuando, bueno, intento abrir el archivo, supuestamente hace como que se abre, digo, luego lo miro, porque tenía que empezar el directo. Y cuando voy a empezar el directo, que voy a darle a emitir en directo, me pone que no tengo acceso a mi cuenta de YouTube. Me quedé un poco en shock, digo, a ver, ¿qué está pasando? Me fui al ordenador, digo, voy a intentar entrar desde el ordenador, a ver qué pasa. Cuando intento entrar desde el ordenador, tampoco me dejaba acceder a YouTube ni a mi cuenta de Gmail, no me dejaba acceder absolutamente a nada. Por ahí viene Javier. No me dejaba acceder absolutamente a nada. Ven aquí. Esto es un poco así a lo loco porque está él aquí. Entonces, lo siguiente fue irme a Instagram porque, claro, había mucha gente en Instagram que también estaba esperando conectarse a través del enlace. Y empecé a hacer el directo por Instagram. Digo, ya que no puedo acceder a YouTube, al menos no dejar a tanta gente tirada porque se habrán quedado esperando a que yo me conectase para empezar el directo. Lo que hice fue hacer el directo en Instagram. No sé, la verdad no sabía a veces ni lo que estaba hablando porque estaba tan preocupada por el tema de la cuenta, porque no sabía hasta dónde podían acceder estas personas con mi cuenta de Gmail. Y estaba en el directo, iba hablando y la verdad que os pido perdón porque intenté hacer lo mejor que pude, pero estaba tan nerviosa porque no sabía lo que estaba pasando con mi cuenta y en mi cabeza solo estaba pensando intentar solucionar o a ver qué había pasado. Una vez terminé el directo, pues intento entrar en mi cuenta otra vez, poner las contraseñas, me dice todo el rato que las contraseñas no son válidas, que inserte una llave de seguridad. Y yo no tenía ni idea de verdad lo que me estaban diciendo. Bueno, conclusión, esta noche no pude dormir nada porque no sabía qué había pasado. Lo primero que hice fue cambiar todas las claves de acceso de las cuentas bancarias porque no sabía si podían entrar a través de mi correo a hacer algo con las cuentas bancarias. También te pilla un viernes que el fin de semana los bancos no abren, no puedes hacer nada. Y bueno, el sábado por la mañana empiezo a entrar en foros de gente hablando de lo mismo, pues de hackeo de cuenta, me meto en YouTube también para ver vídeos y resulta que es que no tengo ninguna opción, Google no te da ninguna opción de poder comunicarte con ellos. Hay un teléfono de una sucursal en Madrid que te ponen a hablar con una máquina y la máquina te dice que hagas lo mismo que te pone Google, que vayas a donde pones recuperar cuenta, pero ahí te piden la verificación en 2 pasos, que supuestamente te tiene que llegar un mensaje al teléfono para dar tu, digamos, que te preguntan, ¿estás intentando iniciar sesión en otro dispositivo? ¿Has sido tú? Normalmente a mí siempre me sale eso en el teléfono. Y tú le das si has sido tú. Pues esta vez no me salió ni eso. O sea, hackearon todo a nivel máximo. Y encima pusieron esta llave de seguridad, que es como un USB que lo pones en el ordenador y ahí metes unas claves de seguridad y luego no hay manera de entrar en esa cuenta. Bueno, a raíz de todo esto me empiezo a meter en los foros a buscar información, no tengo manera de contactar con YouTube ni con Google, porque YouTube solamente puedes acceder al chat para hablar con el soporte de YouTube si tienes un canal monetizado. ¿Qué pasa? Que al yo no poder acceder a mi canal, tuve que crearme una cuenta nueva de Gmail y entrar como un usuario de YouTube normal, sin canal y sin nada. Y no puedo hablar con el equipo de soporte técnico. Entonces no tenía ninguna manera de poder decir lo que me estaba pasando.
Me meto, sigo buscando y de repente me meto en una pestaña que pone comunidad, que es como para tú decir si tienes algún problema con YouTube, que no te funciona, lo que sea. Me ponen, explica brevemente lo que te pasa. Yo pongo hackeo de la cuenta y automáticamente me salen un montón de mensajes sobre lo mismo. Me han hackeado la cuenta, no puedo acceder a mi canal, me hackearon mi cuenta de Gmail, tal. Me meto en un chat de una chica, o sea, un mensaje de una chica que explica exactamente lo que me pasó a mí. Era uno de los mensajes más recientes, fue no sé si del 23 de enero o así. Y a esa chica le respondía una persona de soporte técnico, digamos, de gente que da ayuda de soporte en YouTube. Me meto en el usuario de esa persona que ayuda, que contesta, y en su usuario hay un sitio web. Cuando me meto en el sitio web, me redirige a un canal de YouTube. En este canal de YouTube, esta persona tiene un vídeo donde explica que le ha pasado exactamente lo mismo, que le han hackeado la cuenta y cómo lo pudo recuperar. A través del canal de YouTube, en la cajita de información, veo que tiene Instagram. Voy a Instagram y le escribo por mensaje privado. Le digo, mira, me ha pasado esto, he visto que has ayudado a otra chica en la comunidad de YouTube que le ha pasado lo mismo y tengo este mismo problema. Bueno, este chico, que su canal de YouTube se llama Arge Gaming, súper majo, la verdad, que él es de Colombia, o sea que la diferencia horaria también me era un poco raro para comunicarme porque había muchas horas. Pero bueno, yo le escribí por la mañana y él luego a las horas me contestó. Y bueno, me estuvo preguntando qué me había pasado, le expliqué todo. Me dijo, dame tu canal, dime cómo es tu canal, para yo ponerme en contacto con el equipo de soporte de YouTube y explicarle tu caso. Él, como si tiene un canal monetizado, sí puede acceder a este chat. De ahí, bueno, estuvimos el sábado y el domingo todo el rato hablando a ver si él podía, pues, contactar con esta gente para explicarle mi caso y tal. Mientras esto pasaba, yo me seguí viendo vídeos y informándome a ver cómo podía recuperar esta cuenta. Había otro chico que explicaba que fuera a través de Twitter, porque en Twitter puedes tuitear un mensaje y etiquetarlos a ellos, y de esa manera, pues, como hay más flujo de mensajes de información, pues ellos lo ven antes. Por Twitter me contestaron, no sé si fue el domingo o el lunes, que sentían mucho lo pasado, que se pondrían en contacto conmigo, que enviara un correo para que se pusieran en contacto conmigo. Entonces este chico envió mis datos a YouTube y YouTube me envía un correo a la nueva cuenta de Gmail que yo me había creado, donde ese correo me ponen que rellene un formulario y ese formulario te pide muchos datos del canal, de lo que te ha pasado y te piden el identificador del canal. Yo mando todos los datos y el chico me dice, ten paciencia porque estas personas solamente contestan un correo al día. O sea, te escriben una vez y ya no te vuelven a escribir hasta el día siguiente. Digo, bueno, pues nada, tengo que intentar agotar todas las vías posibles. Pues nada, al día siguiente me mandan un correo diciéndome que el identificador de mi canal no era correcto, que no podían acceder a la información porque no era correcto, que por favor les volviera a enviar los datos correctamente y también les enviara el correo asociado a mi cuenta y el identificador del último vídeo subido. Le mando todos los datos, le mando el enlace y me espero. Al día siguiente, eso ya era el martes o miércoles, me vuelven a enviar otro correo que los datos no son correctos, que no pueden acceder a la información, que por favor, que vuelva a mandar todo. Le escribo a este chico y le digo, mira, me está pasando esto. Ya me han mandado 3 correos iguales que no pueden acceder a mi cuenta a mi canal de YouTube porque el identificador no es correcto. Entonces él me dice, voy a contactar con ellos a través de mi canal y le voy a explicar lo que te está pasando a ver si me pueden ayudar. Al rato me escribe, me dice, mira, he hablado con el equipo de soporte de YouTube, me han mandado tus datos. Cuando envíes el correo, copia tal cual el texto que yo te estoy mandando porque me lo han enviado ellos. A veces si no tienes problema. De todas maneras, en el correo explícale que esta información te la ha dado el equipo de soporte de YouTube a través del canal de un amigo, para que sepan que es una información que viene de ellos. Bueno, pues nada, hice lo que el chico me dijo, le mandé el correo y ya el jueves me mandan un correo y me dice, muchas gracias por la información, le mantendremos al corriente. Yo ya me tranquilicé un poco porque digo, bueno, al menos ya no es el mismo correo de siempre de que no podemos acceder, tal. Le escribo al chico este
Y le digo, mira, me han mandado este correo. Y me dice, bueno, pues eso es que ya han podido acceder a la información, así que espérate a ver mañana qué te dice y estate más tranquila. El viernes no, toda la mañana no recibo ningún correo, me quedo esperando y no recibo nada. Y ya a la tarde, digo, bueno, el viernes, ayer, ya a la tarde digo, no me manda ningún correo, no sé qué está pasando. Y digo, voy a intentar entrar en mi cuenta de Gmail otra vez. Lo intentaba todos los días, me decía que no, que la contraseña era válida, que no podía acceder, tal. Me meto en Google, pongo el mail y me pone, introduce la contraseña. Pongo la contraseña, la que yo tenía antigua, y me pone, por motivos de seguridad, esta cuenta tiene como, está sospechosa de vulnerabilidad, tal. Google la ha bloqueado esta cuenta. Bueno, algo así me pone. Entonces yo digo, oh, si han bloqueado la cuenta es porque ya han podido acceder con los datos que yo le he dado. Le vuelvo a escribir a este chico y le digo, mira, eso es lo que me pone ahora Google. Y él me dice, intenta entrar ahora con tu cuenta y la última contraseña que tú pusiste. Entra por el enlace que te pone abajo del todo en el mensaje, que es un enlace diferente, no es el del equipo de recuperación de cuenta, es otro enlace diferente. Entro en ese enlace, pongo el mail, pongo la contraseña antigua y me dice, vamos a empezar a hacer la recuperación de tu cuenta. Y me van indicando todos los pasos que tengo que ir rellenando. Activo la verificación de 2 pasos, el correo de recuperación, el teléfono, todos los pasos que me va diciendo. Y al final puedo recuperar pues mi cuenta de Gmail. ¿Qué pasa? Al recuperar mi cuenta de Gmail vuelvo a tener acceso al canal de YouTube, porque estaba asociado a esa cuenta de Gmail. Y a todas las aplicaciones, porque cuando tenemos una cuenta de Gmail que va asociada al Google Play o al Play Store, donde nos descargamos las aplicaciones, y claro, van todas las aplicaciones asociadas a ese Gmail. Entonces yo no podía usar ninguna aplicación. La única que podía usar era Instagram, porque tenía, que no sé por qué me dejaba, porque tenía ese correo, no sé si es porque tenía otra contraseña o algo. Y era por donde único podía comunicarme, y fui explicando por Instagram, los que me seguían por Instagram, porque hay mucha gente de YouTube que no me sigue por Instagram, pero los que sí me seguían por ahí, les iba contando lo que me había pasado. Y cada día iba diciendo, me han dicho esto, me han dicho lo otro. ¿Qué pasa? Que yo no tenía ninguna manera de comunicarme en mi canal de YouTube. Entonces, claro, yo digo, ¿cómo le digo yo a mis seguidores que me han hackeado la cuenta y que no puedo? Intenté mandar algunos comentarios, digo, pongo algún comentario desde la cuenta nueva explicando lo que me ha pasado, pero claro, si no leen los comentarios, pues tampoco se van a enterar. Y también, pues, agradecer a 2 suscriptoras que tengo, Zenaida y Lola, que también pusieron mensajes en algunos vídeos. Os agradezco muchísimo la intención de por lo menos intentar avisar a la gente. Y claro, digo, bueno, pues nada, si pierdo la cuenta, si pierdo el canal, pues tendré que empezar de cero. Todo el mundo me decía, no pasa nada, empieza de cero. Pero para mí era como todo lo que he logrado hasta ahora, pues en 3 minutos me lo han quitado. Y al final YouTube, para llegar a tener un canal monetizado, no te lo pone nada fácil, porque son 4.000 horas de visualización que no se ganan en 2 o 3 días. Hay que trabajárselo mucho, hay que hacer mucho contenido para llegar a cumplir esos requisitos. Entonces era la impotencia de no poder hacer nada para recuperar mi cuenta, que era mía. Bueno, todo eso pasó del viernes pasado a este viernes. Fue una semana para mí larga, porque yo estaba a la espera siempre de que me estuvieran contestando. Por una parte digo, bueno, pues si lo pierdo intentaré empezar de cero, pero por otra parte pues me daba mucha pena, porque me he esforzado mucho para tener los suscriptores que tengo, para llegar a tener el canal que tengo, y además todo el contenido que yo tenía ahí lo perdía, porque no lo podía recuperar. Y al final pues eso era en realidad la impotencia que yo sentía, porque al final pues no es nada de enfermedad, no es nada que te afecte en tu vida real, digamos, pero bueno, son como pequeños logros que uno tiene, y que te lo quiten pues siempre duele. Pero bueno, al final pues intentar tranquilizarme durante la semana y poco a poco pues buscar una solución. Mi marido, por suerte, me tranquilizaba bastante. Me decía que tranquila, que no pasa nada, que intentaremos recuperarlo.
Y nada, y luego este chico de YouTube que me ayudó muchísimo, de verdad que muchísimas gracias, no tengo palabras para agradecerle porque lo hizo de buena fe, que otras personas me han pedido dinero por intentar ayudarme y lo veo mal porque al final son personas que yo he entrado por sus vídeos de YouTube que le han pasado lo mismo y si saben lo mal que se pasa y lo que pierdes, pues no deberían pedirte dinero para intentar ayudarte. Este chico, pues mira, la verdad es que le agradezco muchísimo todo lo que ha hecho y siempre ha estado contestándome y poniendo de su parte para ayudarme. Así que nada, familia, esto es lo que ha pasado en estos días. Si veis que vuelvo a desaparecer por cosas de la vida, espero que no me pase más. Ir a Instagram, que en Instagram sí que estoy activa y os voy contando más o menos el día a día. Pero bueno, en principio no tiene por qué pasar nada más. Asegurad bien las cuentas, sobre todo, porque os puede pasar a cualquiera. Están hackeando cuentas, les da igual quién sea. Instagram, YouTube, les da igual todo con tal de sacar algo. Yo por suerte a mí no me han podido sacar nada, no me han tocado nada, no me han tocado el canal, que me daba mucho miedo que me tocaran cosas en el canal porque a otras personas le ha pasado. Pero bueno, ha sido una semana de nervios, mala, pero ya lo he podido recuperar, estoy muy contenta, con ganas de volver a dar el contenido que os gusta y nada, de estar aquí para seguir creciendo como comunidad. Y nada, esta ha sido mi ausencia de esta semana, espero que lo entendáis y muchas gracias por la paciencia de las otras personas que me han estado escribiendo por Instagram. Muchísimas gracias por el apoyo. Y nada, esto ha sido todo por este vídeo, por esta chapa que os he pegado. Ya volveré con los vídeos habituales, así que nada, familia, hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Chao.